Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con el colega periodista peruano Ramiro Montaño, hablando por supuesto de estas elecciones en Perú. Por cierto, que en el segmento anterior mencioné a mi colega peruana que quiero tanto, Diana Seminario, le dije Diana Montesinos porque me enredé con Vladimiro Montesinos, lo tenía en la cabeza cuando uno habla de Perú, inmediato, y sobre todo yo que hice esa investigación que me llevó tanto tiempo y que me hizo querer tanto a Perú, que tuvo que ver con la presencia de Vladimiro Montesinos en Venezuela. Ramiro, primero, ¿quién es, lo llaman PPK, que es más fácil PPK que Pedro Pablo? A mí me cuesta el apellido y me vino que a los peruanos nadie va a poder pronunciar el nombre del presidente Kuczynski. ¿Quién es este personaje? Porque es totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora que han sido los presidentes en Perú. Bueno, en realidad creo que el problema va a ser en el deletreo, ¿no? del apellido. Ya la gente se ha acostumbrado a mencionarlo más como PPK. PPK es hijo de un médico alemán y de una profesora francesa que llegan al Perú como segunda parada en Latinoamérica. Ellos salen de Alemania, una Alemania preguerra, ¿no? Estamos hablando de Alemania ya supongo con fuerte presencia nazi, aunque los padres no son judíos, son católicos. El padre además es alemán de ascendencia polaca. Van a llegar, es un médico que además estaba interesado en las enfermedades tropicales. Llega a Brasil y cuando está en Brasil con su esposa, muy jóvenes ellos, reciben la invitación del gobierno peruano para aquello que más le interesaba además al doctor Kuczynski, que era la lepra, ¿no? Y efectivamente van a asumir, el doctor Kuczynski va a asumir la dirección del leprosorio en la zona de la selva. Van a estar ahí cerca de 6-7 años. Cuando nace Pedro Pablo, van a ir a Lima, él va a nacer en Lima, es hasta donde tengo entendido, pero me acaba de hacer duda porque creo que el hermano sí nace en la selva. En fin, pero Pedro Pablo va a estudiar internado en un colegio inglés, ¿no? Y luego va a viajar al extranjero hacia una beca. Él va a viajar además, curiosamente, con la beca obtenida gracias a sus dotes musicales. Él es flautista de conservatorio. De hecho, en el gobierno de Belaúnde, siendo ministro de Energía y Minas, participó de un concierto con la Sinfónica Nacional. Quizás alguien... Fue parte de la Sinfónica Nacional. Sí, toca muy bien. Pero es verdad, según él ha comentado, él lo hace para poder obtener una beca que él quería estudiar economía. Efectivamente la va a conseguir, luego hará su posgrado, aunque no lo termina. Él tiene una maestría, más no un doctorado, aquí en Estados Unidos, donde en realidad va a realizar su vida laboral y familiar, ¿no? Se va a casar bastante joven, ¿no? A la subida de Belaúnde en su primer gobierno va a viajar a Perú, va a regresar a Perú, va a ser uno de los directores del Banco Central de Reserva. Ahí van a ser su primera hija, por cierto, la primera hija, creo que eso también algunos lo desconocen, la hija que es periodista, es peruana de nacimiento, nace en esa instancia de Pedro Pablo. Luego vendrá el golpe de Estado, que curiosamente se da el día del cumpleaños de Kuczynski, el 3 de octubre, eso lo dice en 3 de octubre. Artículo, sí, él dice que fue y el día del cumpleaños de mi hija también. También, pues mire, quiere decir que hay buenas noticias. Pero por lo menos en el caso de Pedro Pablo fue bastante mala porque le hicieron un juicio, al final va a salir de todas maneras magullado sin duda, y a la primera que va a poder se va a ir del Perú, ¿no? Se va del Perú y va a regresar después con el segundo gobierno de Belaúnde. Cuando Belaúnde regresa, el 80-85, Pedro Pablo va a ser su ministro de Energía y Minas. Luego, terminado el gobierno de Belaúnde, se vuelve a ir, ¿no? Y regresará con el gobierno de Toledo. El gobierno de Toledo va a ser primero ministro de Economía y luego será primer ministro. Entonces es un hombre, digamos, que ha estado en todos los gobiernos prácticamente. Claro, ha estado en los gobiernos de Pero Acción Popular. Eso dice bien de él, ¿no? Sí, porque además sin duda, como él ha dicho alguna vez, evidentemente lo que le pagaban como ministro no se acercaba pues, ni nada a lo que él podía ganar, como ganaba, sin duda, cuando como ejercía empresario, como banquero, básicamente ha sido banquero, ¿no? Eso habla bien de él, efectivamente, y cuando llega a Perú, se queda ahí en Perú, y curiosamente, seguramente gracias a su paso por la oficina del primer ministro, es que ve las posibilidades de hacer vida política. Él que no había hecho básicamente política, siempre había sido conocido como un técnico, ¿no? Y se va a lanzar, ¿no? Efectivamente, se queda 5 años y se lanza el 2011, va a quedar tercero,
¿no? Aquí, por cierto, viene un punto, muchas veces se ha hablado sobre qué pasó, por qué es que PPK en estas elecciones va a apoyar a Keiko. Él ha reconocido ahora en muchas entrevistas que le hacen que fue un error y dice, pero bueno, yo lo hice porque en ese entonces era o el chavismo o el fujimorismo. Y él dice, yo veía el chavismo como algo más peligroso. Puede ser que sí, no estoy seguro que sea la única razón. O sea que él en algún momento, porque esa pregunta también se la hice ayer a Diana Seminario, él en algún momento sí se ha manifestado en contra del chavismo. Sí, por supuesto. O sea, a ver. O digamos, a mí no me gusta decir chavismo, sino esta franquicia del socialismo del siglo XXI, que es otra cosa, Sí, porque chavismo es como personalizar demasiado lo que ha sido una corriente en toda la región. Sí, el chavismo es un populismo de izquierda. Básicamente. Exacto. Pero el punto está en que, mira, lo que sucedió fue lo siguiente. En las elecciones, PPK estaba subiendo y parecía que iba a ser el segundo ante la caída de Toledo. En dado momento se plantea que los dos están peleando el mismo mercado, ¿no?, de los votos. Y eso era muy cierto. El electorado que estaban disputándose los dos era conjunto. Y se dice, lo mencionó en todo caso una revista muy importante en Perú, en ese entonces, que el propio Mario Vargas Llosa llamó o hizo que alguien llamara para decirle a PPK que por favor se retirase, cosa que sus votos fuesen a Toledo y Toledo quedase como segundo. Y PPK le habría dicho que, ¿y por qué voy a retirarme yo si yo estoy por encima de Toledo en este momento? Que se retire él. Claro, lo que le habrían dicho seguramente es que, bueno, es que él es un expresidente. La cosa es que siguieron en carrera, efectivamente no quedó ninguno, quedó, como sabemos, Humala y Fujimori, y aparentemente esto le molestó mucho a PPK, es lo que se decía en ese entonces, no se explicaba lo del chavismo en ese entonces, sino que, y eso es lo que lo lleva a él a plegarse. De hecho, participó incluso en el mitin de cierre de campaña. Por eso es que durante el debate, Keiko le dice, en dado momento le dirá, dice, la diferencia entre el amor y el odio es una campaña electoral, ¿no? Hace 5 años usted estaba en mi estrado dándome un montón de locos. Y ahora tendrán otra vez que a lo mejor revertir lo que han sido las posiciones de campaña, claro, porque viene un país que hay que manejar, Ramiro, en todo caso. Y es un presidente que tiene el Congreso en contra, porque la Keiko tiene la mayoría, ¿no? Sí, ahora, pero no es tanto cierto que tenga un Congreso en contra, ¿no? Podría decirse que en todo caso no tiene el Congreso, pero no, de ella de que tenga el Congreso en contra hay una gran distancia. En realidad, después de las elecciones lo que hemos tenido son dos candidatos de derecha, ¿no?, con la diferencia que mientras Keiko es de derecha populista, evidentemente Kuczynski es una derecha liberal, tecnócrata, cierta, pero liberal sobre todo. La formación que tiene Kuczynski básicamente hace su vida en Estados Unidos, entonces él por supuesto tiene posiciones muy amplias, muy abiertas con respecto al aborto, etcétera, ¿no?, en el cual más bien el Keiko, el partido de Fuerza Popular, es más conservador. Así es, ¿no? Entonces en realidad es lo que en algún momento señalé, que en otro país posiblemente esto hubiese sido unas primarias, ¿no?, porque en realidad pertenecen a la misma ala, los dos están totalmente conscientes del tipo de gobierno democrático, del mercado libre, etcétera. No hay problemas en eso. Básicamente la diferencia está en cuestiones de, por un lado, de conducta y de características de cómo llevar a cabo el gobierno. Si tú revisas el plan de gobierno de cada uno de ellos, ¿no?, en realidad se parecen mucho, ¿no? La diferencia estaba precisamente en la forma como gobernar, ¿no? Y es lo que básicamente se ha hecho mucha incidencia en esta campaña. Además tenemos lamentablemente 2 meses entre una vuelta y otra. Y que se han dicho de todo, Ramiro. En 2 meses se pueden decir demasiadas cosas, sí, lamentablemente. Que cosas que es difíciles de recoger. Sí, pero en política nada es difícil, nada es imposible, ¿no? Sí, es verdad. Hemos visto cada cosa. Uno podría decir, bueno, si hace 5 años estaban en el mismo estrado, es imposible que después se pudieran enfrentar. Bueno, ya lo viste que sí, ¿no? Y por otro lado, podría decirse que si la izquierda había sido tan crítica con respecto a PPK en la primera vuelta, era casi impensable que luego se pudiera expresar a favor del voto, pero sucedió. Ahora, se va Ollanta Humala y deja, yo digo que
Es un gobierno que ha pasado como por debajo de la mesa. Yo era una de las que pensaba que, bueno, que la libertad en Perú se acababa otra vez, que Perú retrocedía hacia, hacia lo que se vivió con Fujimori. De hecho, no quise visitar más Perú después que ganó Ollanta Humala. Dije, no, no voy a ir, no quiero visitarlo más. ¿Qué dejó Ollanta Humala en Perú? Sí, es una buena pregunta. En realidad, creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en que Ollanta Humala ha llevado al Perú con piloto automático, ¿no? Exacto. Que siguiera su camino. Sí, sí, sí. En cuanto a la economía, básicamente ha puesto ministros que seguían la línea del gobierno de Alan, que a su vez había puesto ministros que seguían la línea del gobierno de Toledo, que era la línea, por cierto, económica de Entonces Kuczynski. ha habido un continuismo en la economía, En la economía, que no sí. ha sido malo, creo yo, No, eso, no. De hecho, por supuesto, ha habido golpes, se ha bajado evidentemente el crecimiento, pero se ha bajado en todas partes. Todos sabemos que estamos pasando una crisis mundial, ¿no? Precisamente no lo ha hecho en cuanto a la economía. El problema ha sido en cuanto que problemas apremiantes que tenían que ver con, por ejemplo, el crecimiento de la delincuencia, la violencia. seguridad. Sí, ¿no? Y que muchos dicen que parte del voto que le favoreció en su momento es porque, bueno, él era un ex militar y se suponía que por lo tanto iba a ser... El error que se comete con este tema de los No es militares. cierto, es un imaginario que tiene la gente, Sí. ¿no? Y entonces lo ha hecho bastante mal en ese punto, verdaderamente mal, ¿no? Y la verdad que se ha visto un gobierno que en los últimos 2 años sobre todo ha estado sumamente desgastado, falto de ideas, falto de reacciones, porque demuestra además que lamentablemente en nuestros países, no sé si sucedía en la Venezuela anterior, tenemos una vida partidaria quinquenal, es decir, los partidos terminan las elecciones, cierran la puerta, se guardan la llave y los líderes vuelven 5 años después para abrirla, ¿no? Bueno, y vuelven a recorrer entonces el Así país, a visitar a la es, gente. sí, Bueno, y eso la fue lo que trajo el sonrisa, las chavismo en fotos y todo Venezuela, eso, claro, por ejemplo. claro, así es. Entonces, lo que pasa es que en Perú, claro, durante 5 años no hay vida política. Básicamente, ¿quiénes son los que mantienen la vida política? Por lo general, los líderes, que suelen ser en nuestros casos, tú sabes, mesiánicos, ¿no? Y las grabaciones. Claro. Los chuponeos que llaman Sí, allá, ¿no? De sí, que sí. grabaron a que dijo tal cosa. Eso es lo que mantiene la vida en Nosotros Perú. le llamamos ampais, ¿no? Y en eso básicamente se pasó la vida. Es cierto que tuvo un papel muy preponderante la esposa, Nadine, ¿no? Con una serie de cálculos políticos. Tienen un partido ellos, Sí, sí, una sí, cómo no, organización cómo no, que cómo no. continuará, me imagino. Sí, bueno, tenían un candidato incluso al cual lo retiraron porque la ley electoral peruana muy curiosamente permite que tú puedes retirar tu plancha presidencial, puedes retirar el partido de las elecciones y entonces mantienes su inscripción. En cambio que si llegas al momento de las elecciones y no obtienes el mínimo, que es el 5%, si no me equivoco, acabas. Por ejemplo, el partido de Toledo, que no alcanzó el 5%, no existe más. Lo va a volver a intentar. ¿Qué crees tú que haga Kuczynski con Fujimori? Eso podría ser parte de las negociaciones con Keiko. Eso es lo que se está diciendo ahora, ¿no? Ya hace un tiempo. A ver, se han dicho, como tú dices tú, de todo, ¿no? Han quedado muchas heridas, se han fracturado algunas fraternidades, ¿no? Y hay que empezar a restañar heridas. Algunas se solucionan con curita, pero otras requieren ya operaciones un poco mayores, ¿no? Y no es del todo aventurado pensar que, por ejemplo, una posibilidad es, bueno, Alberto Fujimori está preso, ¿no? Todos saben que evidentemente los fujimoristas lo que más quisieran es verlo libre, ¿no? Si no libre, por lo menos en su casa. En su casa, ¿no? claro. Y es muy factible que se haga. Ahora, esto, por supuesto, lleva un coste político, eso es inevitable, ¿no? Es decir, todos aquellos que han hecho, de alguna manera, los integrantes de la sociedad civil organizada y los políticos que se sumaron a la campaña de PPK, ¿no? Todos lo han hecho, lo dicen además así, para cerrar el paso al fujimorismo, ¿no? Supongo que va a haber que empezar a utilizar pues artes de oratoria y de manejo de las palabras para empezar a decir que el hecho de que Alberto Fujimori salga de prisión no quiere decir que el fujimorismo vuelve a estar, porque Alberto Fujimori va a volver a su casa, etcétera. Digo, es una posibilidad. También, ¿no? Es que podría ser una posibilidad de que poder llevar la fiesta en paz. Eso es una cosa, otra cosa es liberar a Montesinos, ¿no? Yo no creo que Montesinos... Por eso, o sea, sí. Otra cosa sería liberar a Montesinos, sí, no, ¿no? Es que más no habría ninguna razón. Sí. Hasta donde sé, creo que goza de buena salud. Anda, creo, si no me equivoco, unos 64 años o 65. Así que, no, yo no creo que honestamente lo vayan a liberar. Supongo que lo que va a suceder con Montesinos es que saldrá cuando cumpla la condena.
No es que la condena no lo cumplí nunca, ¿no? Tiene unas condenas una tras otra, etcétera, y saldrá cuando, supongo, de repente tenga alguna enfermedad terminal, que sí, o algo estilo, ¿no? Difícilmente O directo al cementerio. alguien se pueda querer comprar ese pleito, ¿no? No, nadie. No, Esa sería la decisión más impopular. Claro, claro. Esto lo permitiría, te decía, por eso te decía hace un momento, una cosa es hablar de que el gobierno de Kuczynski tendría un congreso en contra, y otra cosa muy distinta que no va a tener un congreso propio. En los últimos 60, 70 años Perú ha tenido 3 gobiernos que no tenían el Congreso suyo, sino en contra. 2 acabaron en golpe, el gobierno de Bustamante Rivero y el primer gobierno de Belaúnde, y otro acabó en autogolpe, el primer gobierno de Fujimori. ¿No? Entonces, esperemos que no pase eso ahora. Que haya más conciencia. En el caso de... No, o sea, es poco probable que suceda, Sí. ¿no? Es casi una posibilidad negada, ¿no? Lo que queda ahora es un manejo correcto. Felizmente, a mente, por supuesto, lo que se han dicho, como tú bien me señalas, en realidad Kuczynski no tiene mayores anticuerpos, ¿no? Por lo menos en la clase política no se le conoce mayores anticuerpos. Por otro lado, si bien es cierto, el fujimorismo tiene 73 representantes, la mayoría de ellos, creo que incluso 60 y algo, 62 creo, son nuevos. Por lo tanto, no estamos hablando de políticos congresistas fogueados, ¿no? Y hay gente que todavía tendrá que demostrar su valía. Ni fogueados, ¿no? Ni maleados quizás, ¿no? Sí, tal vez tienen su propia historia. Tal vez sea bueno. Tal vez eso sea bueno. Gracias, Ramiro. Gracias por esta conversación tan sabrosa, además sobre un país que quiero tanto como es Perú. Ramiro Montaño. Bueno, me despido hasta el próximo segmento. Vamos a hablar ahora de la salud en Venezuela. Un grupo de venezolanos estuvo hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos poniendo sobre la mesa la verdad de lo que está pasando con la salud en Venezuela, y al regreso vamos a conversar con Luisa Rodríguez, que estuvo ahí y que fue una de las que le explicó al mundo con pruebas lo que está pasando, la crisis dramática que está viviendo Venezuela en cuanto a la salud, a las medicinas. Ya volvemos con Agárrate. ¿Quieres conocer la ciudad de Panamá y aún no sabes cómo movilizarte? Benepana World Rental Cars es la mejor opción. Planes corporativos, la mayor variedad de vehículos Kia, Ford, Ranger, carros de lujo, lo que tú quieras. Además, te ofrecen el mejor precio del mercado y lo puedes pagar en bolívares o en dólares. Puedes retirar el vehículo en la oficina o te lo llevamos a donde te encuentres. Contáctanos al 397-3736 o al 507-630-97125 o por nuestras redes sociales, que son en Instagram @BenepanaWorldRentalCars, en Facebook Benepana World Rental Cars y en Twitter @Benepana World Rental. Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Agárrate con Patricia Poleo.